¿Has oído hablar alguna vez de un gorila que podía hablar con la gente utilizando el lenguaje de signos, jugaba con gatitos, hacía bromas, sabía conducir un coche y entendía más de 1.000 palabras? ¿Y si te dijera que esta gorila pensó en la muerte e incluso dejó un escalofriante mensaje para el mundo antes de fallecer para siempre? Hoy les contaré la asombrosa historia de Coco, la gorila que nos hizo replantearnos la frontera entre la inteligencia humana y la animal. El 4 de julio de 1971, día de la independencia en Estados Unidos, nació una cría de gorila en el Zoo de San Francisco. Se le dio el nombre de Hanabi Kao, que significa niño de los fuegos artificiales en japonés. Más tarde, su nombre se acortó al simple Coco. En aquel momento, nadie podía imaginar que esta pequeña gorila cambiaría algún día nuestra comprensión de lo que los animales son capaces de hacer. La infancia de Coco no fue fácil. Cuando aún era un bebé, enfermó y tuvo que ser separada de su madre para recibir tratamiento. Cuando Coco fue finalmente devuelta a su madre, ésta la rechazó y se negó a aceptarla como su bebé. La pequeña gorila se quedó sola en una jaula con otros gorilas que eran extraños para ella. Pero el destino tenía algo especial planeado para ella. En 1972, una joven estudiante de la Universidad de Stanford llamada Francine Patterson, a la que todos llamaban Penny, decidió hacerse cargo de Coco. Penny trabajaba en su tesis doctoral sobre la comunicación con los grandes simios y quería enseñar a un gorila el lenguaje de signos. En aquella época, los gorilas no se consideraban muy inteligentes en comparación con otros primates. La gente también pensaba que eran agresivos, por lo que los científicos no tenían muchas ganas de interactuar con ellos. Pero el experimento de Penny cambió por completo esta idea. El comienzo del entrenamiento de Coco no fue fácil. Cuando los humanos aprenden el lenguaje de signos, el instructor suele guiar las manos del alumno hacia las posiciones correctas. Pero Coco no permitía que nadie la tocara. Así que Penny tuvo que enseñarle un objeto y luego demostrarle el signo, una y otra vez. Pero resultó que Coco tenía una capacidad de aprendizaje asombrosa. El primer signo que le mostró a Penny fue el de beber, un dedo tocaba sus labios mientras los otros estaban doblados. Con el tiempo, surgió una verdadera amistad entre la científica y la gorila. Incluso trasladaron a Coco del zoo a un remolque laboratorio especial en los terrenos de la universidad. La gorila tenía su propia habitación, pero se le permitía entrar en todas las zonas, incluida la habitación de Penny. Por seguridad, había una jaula en el remolque, pero nunca hizo falta. A los 3 años, Coco podía utilizar con seguridad unas 200 palabras en lenguaje de signos. No solo aprendía los nombres de los objetos, sino que también podía expresar sus emociones. Cuando le enseñaron una foto de otro simio que se iba a bañar, y a Coco no le gustaba bañarse, hizo señas, lloro ahí. Cuando vio un caballo con una brida en la boca, la inteligente gorila afirmó inmediatamente, caballo triste, dientes. Lo más sorprendente es que Coco no solo entendía y utilizaba el lenguaje de signos, sino que también tenía un verdadero sentido del humor. Una vez se autodenominó pájaro bueno, y afirmó que podía volar, pero luego admitió que no era cierto, estaba bromeando. En otra ocasión, le tiró del pelo a Penny y luego, riendo, le pidió disculpas por señas. Esto demostró que Coco tenía lo que los científicos llaman teoría de la mente, es decir, la capacidad de comprender que otros seres tienen pensamientos y sentimientos diferentes a los suyos. Si Coco no conocía el nombre de un objeto, inventaba el suyo propio combinando palabras conocidas. Por ejemplo, el anillo que llevaba Penny, Coco lo llamaba pulsera de dedo. ¿No es lógico? Al fin y al cabo, un anillo parece realmente una pulsera para un dedo. Este tipo de creatividad lingüística apareció también en otras situaciones. Cuando vio por primera vez una máscara, la llamó gorro para los ojos. Cuando miró un vaso que no tenía agua, afirmó, beber no. Esta capacidad de crear palabras nuevas demostraba que Coco no se limitaba a memorizar signos, sino que comprendía realmente su significado. Podía combinar signos de forma creativa para describir nuevos conceptos. Los escépticos decían que el Dr. Patterson se limitaba a adiestrar a Coco como a un animal de circo. Pero los hechos demostraban lo contrario.
Cuando Coco estaba sola, jugaba con sus muñecas y mantenía largas conversaciones con ellas utilizando el lenguaje de signos. Incluso intentaba comunicarse en lenguaje de signos con otros animales y, al no recibir respuesta, cambiaba a objetos inanimados. Este comportamiento es difícil de explicar como un simple adiestramiento. Según diferentes pruebas de CI, la inteligencia de Coco se estimaba entre 70 y 90 puntos. Es un resultado inferior a la media del coeficiente intelectual humano, pero asombroso para un animal. Podía dibujar al nivel de un niño de 4 años, representando sus juguetes favoritos y el mundo que la rodeaba. Coco tenía incluso un novio, un gorila macho llamado Michael, al que también enseñó varias palabras en lenguaje de signos. Más tarde, otro gorila macho llamado Ndume se unió a ellos. Juntos formaron la primera pareja de animales del mundo capaz de comunicarse con lenguaje humano. Y no solo utilizaban el lenguaje de signos para intercambiar plátanos. Cuando Michael le arrancó la pata a la muñeca de Coco, ella se enfadó mucho y le llamó sucio váter malo. Una de las historias más conmovedoras de la vida de Coco fue su amistad con los gatitos. El día de su cumpleaños, en 1984, pidió a sus cuidadores que le regalaran un gato. Los cuidadores le trajeron varios gatitos callejeros para que eligiera. Coco los examinó cuidadosamente y decidió quedarse con un pequeño gatito gris sin cola. Lo llamó Albol. Coco cuidó del gatito como si fuera su propio bebé. Lo llevaba suavemente a la espalda, lo abrazaba e incluso intentaba amamantarlo. A pesar de su gran tamaño, la gorila era increíblemente cuidadosa con su pequeña mascota, asegurándose de no hacerle daño. Por desgracia, ese mismo año, el gatito se escapó del recinto y fue atropellado por un coche. La reacción de Coco ante la pérdida de su querida mascota conmocionó incluso a científicos experimentados. Cuando le comunicaron la triste noticia, primero pareció estar en estado de shock. Se sentó en silencio, como si no hubiera oído nada. Luego empezó a emitir suaves gemidos, sonidos profundos y afligidos que los gorilas utilizan para expresar su dolor. Hizo signos de tristeza, arrugó las cejas y utilizó las palabras triste y malo. Llevándose las manos a la mejilla, el signo de dormir, hizo varias veces el signo de dormir gato, como si intentara aceptar que su amigo se había dormido para siempre. Tras la muerte de Albol, Penny se dio cuenta de que Coco seguía emitiendo sonidos parecidos al llanto humano durante varios días. Se negaba a jugar y repetía el signo de triste. Esta capacidad de experimentar la pérdida y expresar el dolor hizo que Coco se pareciera aún más a un humano. En los años siguientes, Coco tuvo nuevos gatitos como mascota. En su 44 cumpleaños, recibió 2 nuevos gatitos, a los que llamó Miss Black y Miss Gray por el color de su pelaje. Los vídeos de la enorme gorila acariciando suavemente a un pequeño gatito se hicieron virales en internet, conmoviendo y asombrando a gente de todo el mundo. Coco era conocida no solo por su inteligencia, sino también por sus hábitos y peculiaridades personales. Por ejemplo, tenía una inusual obsesión por el pecho humano. Mostraba un extraño interés por esta parte del cuerpo y a veces utilizaba gestos para expresar su deseo de verla. En 2005, 3 cuidadores que trabajaban con Coco llegaron a presentar una demanda, alegando que se veían obligados a cumplir esta inusual petición de la gorila, que se expresaba en lenguaje de signos. Coco tenía un increíble sentido de la autoconciencia. A los 19 años, superó con éxito la prueba de autorreconocimiento en el espejo. A diferencia de la mayoría de los gorilas, que ven su reflejo como el de otro gorila, Coco se reconocía inmediatamente. Se la veía a menudo mirando su reflejo, lo que demostraba su extraordinaria conciencia de sí misma. Le encantaba ver películas, y su favorita era The con Mussolini. Cada vez que veía la escena más triste de la película, el momento en que el niño se despide de su familia, Coco se daba la vuelta para no enfadarse. La película, Parque Jurásico, en la que aparecían dinosaurios, la impresionó tanto que llegó a tener miedo de acercarse a sus dinosaurios de juguete. Todo esto demostraba la profundidad del mundo emocional de Coco. La fama de Coco crecía cada año. Su fotografía con Albol apareció en la portada de la revista National Geographic, convirtiéndose en una de las imágenes más populares de la historia de la publicación.
Muchas celebridades visitaron el lugar para conocer a la extraordinaria gorila. Entre ellos estaba el cómico Robin Williams, con quien Coco entabló una cálida relación. Existe una conmovedora grabación de su encuentro, en la que Coco intenta ponerse las gafas de Williams, le invita a hacerle cosquillas y los dos hacen muecas graciosas juntos. Cuando Williams falleció trágicamente en 2014, Coco se puso notablemente triste tras conocer la noticia y paseó con el semblante abatido todo el día. Coco no solo se comunicaba en lenguaje de signos, sino que también aprendió a utilizar un ordenador especial con símbolos que le permitía teclear palabras y el ordenador las pronunciaba en voz alta. También aprendió a dibujar y escribir símbolos sencillos, podía sujetar un bolígrafo, seleccionar opciones de un menú en un papel o crear dibujos básicos. Sorprendentemente, Coco aprendió incluso a tocar instrumentos musicales, como la armónica, flautas de juguete e incluso una sencilla flauta dulce. En 2012, los científicos quedaron asombrados al observar a Coco soplar en una flauta dulce y producir sonidos. Un logro que antes se creía imposible para los primates debido a la estructura de su sistema respiratorio. Uno de los aspectos más misteriosos de la personalidad de Coco era su actitud ante el concepto de la muerte. Un día, un cuidador le mostró un esqueleto y le preguntó si estaba vivo o muerto. Coco respondió con el signo de muerto. Cuando le preguntaron a dónde iban los gorilas muertos, Coco contestó tranquilamente, a un cómodo agujero, y luego sopló un beso de despedida. Esto hizo que mucha gente se preguntara hasta qué punto la gorila comprendía la idea de la muerte. En los últimos años de su vida, Coco se convirtió en una especie de embajadora de la naturaleza. Instó a la gente a cuidar del planeta y de los demás animales. La naturaleza te vigila, afirmaba, lo que sonaba un tanto siniestro pero hacía reflexionar. Era como si se sintiera responsable de todos sus compañeros gorilas que permanecían en libertad. El 19 de junio de 2018, apenas unas semanas antes de cumplir 47 años, Coco falleció pacíficamente mientras dormía. Su muerte fue llorada por millones de personas en todo el mundo, para quienes se había convertido en un símbolo de la amistad y el entendimiento entre especies. La Gorilla Foundation, creada para apoyar el trabajo con Coco, declaró que su legado perdurará, dando forma a nuestra comprensión de las capacidades emocionales y cognitivas de los gorilas. Pero antes de abandonar este mundo, Coco dejó a la humanidad un mensaje escalofriante. Como si poseyera un profundo conocimiento de la historia de la humanidad, nos regaló palabras que nos obligan a reflexionar sobre la esencia misma de la relación entre los humanos y la naturaleza.